Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos juntos con la palabra del Señor. Después de haber pasado unos días en el Camporí Regional de Unidades, continuamos con nuestro estudio también de la escuela sabática. La primera parte ya la tiene aquí en este canal desde hace 3 días y hoy al amanecer tendremos la segunda parte del estudio de esta, la lección número 6. Mientras tanto, ahora continuamos revivándonos con la palabra del Señor y hoy el capítulo número 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses. Estamos terminando esta carta y mañana continuaremos con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Antes de nuestro estudio de hoy, le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nuestros hermanos han estado en oración durante todos estos días y porque tú has obrado milagros en nuestras vidas. Señor, vamos a estudiar tu libro sagrado, vamos a estudiar este capítulo y pedimos que nos hables, Señor, que nos des sabiduría para entender tu palabra y para obedecer a tu llamado. Bendice a mis amigos, mi Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo pide a los hermanos de Tesalónica que oren por él y aquellos que lo acompañaban en la predicación del Evangelio. Y pide que oren con un sentido de urgencia para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuánto deberíamos nosotros hoy orar para que la palabra del Señor corra, para que sea compartida a más personas, para que más corazones sinceros en los cuales el Espíritu Santo está trabajando, crean en el Señor? También Él les dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. No todos creen. Ya en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso número 16, el apóstol escribía, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando nosotros predicamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no siempre aquel en donde cae la palabra creerá, pero nosotros cumplimos nuestra labor, que es predicar, compartir. Pero el Señor es fiel, Él afirma y guarda a aquel que cree. Pero el Señor es fiel, menciona el apóstol, que los afirmará y guardará del mal, del maligno, de aquel que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol le dice a los hermanos tesalonicenses, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, pues ustedes obran conforme les hemos mandado, y el Señor los encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Verso número 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Pablo habla a los hermanos recordándoles que mientras estuvo con ellos predicando la palabra, trató de no ser gravoso hacia nadie, pues aunque el que predica el evangelio es digno de vivir del evangelio, él tenía su trabajo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. El apóstol se dedicaba a la construcción de tiendas, pero él aquí empieza mencionando en este párrafo acerca de aquellos que anden desordenadamente. Y les dice a los hermanos, apártense de todo aquel que anda de esta manera. Y continúa desde el verso 10. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Aquellos que se dedicaban a molestar a la iglesia, aquellos que traían falsas doctrinas y que hablaban en contra de los que predicaban la palabra de Dios, no trabajaban. Y la situación no ha cambiado mucho hasta hoy en día, pues hoy también encontramos personas ociosas que no se dedican a trabajar y que en ese tiempo de ocio son instrumentos del enemigo para tergiversar la verdad. Son instrumentos del enemigo, taller del diablo. Pero vosotros, hermanos, dice desde el verso 13, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Ya en el párrafo anterior, el apóstol Pablo daba un consejo. Aquel que hace tales cosas, aquel que anda desordenadamente, que trabaje sosegadamente, que coma su propio pan, pues como menciona el libro de Génesis capítulo 3, verso 19, desde que entró el pecado, tendríamos que trabajar y con el sudor, con esfuerzo, traer el pan para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hogares. Y ahora el apóstol les dice, no os juntéis con él para que se avergüence, pero tampoco lo tengan por enemigo. Debemos seguir orando, seguir preocupándonos por aquella persona, no maltratándolo, sino siendo corteses. Que aquel se dé cuenta de sus malas acciones, que entienda que lo amamos en el Señor, pero que lo que hace está en contra de la voluntad de Dios, pues poniendo en entredicho su palabra, simplemente está trabajando para el enemigo y no para el Señor. Por eso dice el apóstol, amonestadlo como hermano, con amor, no siendo grandes amigos de aquella persona al punto que nos lleve también a pensar de la misma manera, pero sí siempre con amor cristiano y con mucha cortesía y amabilidad. Si aquella persona se aparta de su mal camino, hemos ganado
un amigo y un hermano. Verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor Jesús les dé paz. Que el Señor Jesús sea con todos vosotros. Y pongan asunto que esta carta viene de mí, dice el apóstol, pues la despedida, la salutación es de mi propia mano. En otras cartas hemos visto que él dice, miren con cuán grandes letras les escribo, pues mi ceguera hace que mis letras sean grandes. Y este es el signo de mi carta. Que la gracia del Señor nos acompañe. Así el apóstol está terminando esta segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Y también nos deja grandes consejos para nosotros, con mucha sabiduría, con el amor de Dios, tratar a aquel que se ha apartado del Señor o que está torciendo la verdad del Evangelio. Hoy el Señor habla en nuestras mentes, hoy el Señor quiere obrar en nuestras vidas. En oración digámosle lo que necesitamos de Él. En oración pongamos nuestras alegrías, nuestras dificultades, nuestras cargas y problemas. Le invito para que juntos terminemos en oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias por este momento especial, porque empezamos este día junto a ti, mi Señor. Te ruego bendigas a mis amigos. Escucha sus ruegos y oraciones, Señor. Que sea conforme a tu santa voluntad su pedido. Acompáñanos en este día, Señor. Bendícenos y que tu ángel vaya preparando el camino. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.